Hoy hablemos un poco de Seis Bocados de Realidad Monólogos, que es el segundo ejercicio que nace de la Universidad del Bosque con el proceso de la creación en la escritura de parte de su equipo de profesores. Es más o menos así, ¿cierto? Sí, el primer proyecto fue en 2016, salió publicado en 2017, en 2016 recogimos los textos y se publicó en febrero de 2017. Se tituló La paz en 5 piezas de teatro breve, también 5 profesores escribieron una pieza, pues eso, de teatro corto, que no podía ser monólogo, era esa restricción, tenías un diálogo, alrededor de la paz por el tema de la firma de la paz del año 2016 en el Teatro Colón, etc. Sorpresivamente a la editorial de la universidad, que nos financió ese primer proyecto, le pareció que funcionó muy bien. De hecho no quedan ya ejemplares, lo presentamos en la Feria del Libro ¿cómo se llama? La Feria del Libro de Bogotá. En Filbo también se entregaron todos alumnos llevaron uno, es de entrega gratuita, y esto hizo que nos propusieran un segundo volumen que iba a ser antes de la pandemia, pero por los temas de la pandemia se quedó para posterior. Los textos los agrupamos en 2021, ¿sí? Y salió a principios de este año, de 2022, el texto, y ya estamos, que este se titula Seis bocados de realidad, estos sí son monólogos, tenían que ser monólogos, y estamos pensando en un tercer proyecto, pero donde escriban graduados, donde sean graduados de la carrera los que pongan sus textos. Con la editora tuvimos algún rifirrafe sobre el título, porque yo me acordaba de un libro que se publicó hace muchos años en España que se tituló Seis armas cortas. Era una cosa muy, muy parecida, de textos cortos, y el tema sobre el que había que escribir el texto era sobre la realidad. Nos dimos todos el mismo tema de punto de partida, y ese tema era la realidad. En este caso no era qué texto tienes, sino no. Vamos a escribir. Y también pasó en el primer. En el primero sí son textos escritos ex aequo para la publicación. Creo que es importante. Es Tras la ventana, es el que escribo en este segundo. Y el monólogo está tocado un poquito por la cuestión del encierro de la pandemia, que ahí, digamos, en esa época lo terminé realmente. Y parte de la excusa esa de estar mirando a través de la ventana lo que está pasando allá afuera, y que es la realidad que estábamos viviendo. Claro, está ficcionado, los personajes que aparecen ahí, que son narrados desde quien observa por la ventana, la mayoría son inventados, o como siempre agarrados de un huequito del otro, de alguna mirada por la ventana de un bus, o alguna cosa de eso. Se llama Caneca de Concreto y es como un homenaje a todas las niñas violentadas en este país. Escuché la historia de una mujer que fue enterrada por partes en Medellín dentro de una caneca de concreto para que no oliera y no pudiera ser descubierta. Y entonces, como inspirada un poco en ese terrible suceso de nuestro país, vinculé muchas historias de mujeres violentadas y pues como de alguna manera olvidadas, y es ella la mujer que habla, que es una sombra y que al final más o menos habla desde la caneca. Amor de peluche. Suena muy juvenil, ¿no? Sí. Es que es como una mixtura de varios elementos, ¿no? Tenemos el desamor, pero no solo el desamor hacia la pareja, pues que me ha pasado, ¿no? Sino porque yo creo que en esta pandemia sentí un desamor muy grande por la patria, ¿sí? Y un dolor muy grande, ¿no? Demasiado porque, pues, yo creo que lo digital ha permitido destapar un montón de ollas, que uno se entere de demasiadas cosas. Y claro, yo sentí, no sé, cierta podredumbre en la pandemia por el país, por lo que estaba pasando. Entonces, sumado a esto, yo soy coleccionista de figuras de colección, ¿no? Más que todo. ¿Qué coleccionas? ¿Peluches de No, peluches no, figuras de colección de diferentes empresas de juguetes como NECA, McFarlane, bueno. ¿Sí?
Un poquito bajo perfil porque hay unas que son hot toys que son, bueno, son de ensueño, pero como que tomé estos tres elementos, ¿cierto? Y los junté justamente en este monólogo y al punto en el que yo soy un poco fatalista, ahorita le decía al maestro, de pronto lo que hace falta es que nos caiga un meteorito y ya. Porque justamente él se empieza a descuartizar, como que yo a veces pienso que la solución, o en ese momento un poco fatalista, es acabar con todo, acabar con absolutamente todo. O sea, o como empezar desde cero. Yo recuerdo mucho el video de Edson Belandia de Desolvido, la canción que hizo que me pareció muy interesante porque es, pues si nos devolviéramos atrás y dejáramos de lado como toda esta violencia sería mucho mejor. Entonces siento yo como eso, ¿no? Al final solo queda la boca hablando. César escribe sobre César. Sí. Pero sobre César, el abuelo. Es una historia también un poco que parte de la relación con la pandemia, con el duelo, el despedirse de un ser querido en medio de unas situaciones tan particulares como las de la pandemia. Y que detona como lugares como escondidos de la familia, ¿no? Como que todo, la distancia también permite hacer catarsis sin miedo a la confrontación directa, sino a poder decir a través de todo esto que están diciendo, de las pantallas, de los teléfonos, a soltar todo lo que estaba guardado dentro, con el detonante de que muere como el patriarca de la casa, que es un poco la historia que se cuenta de Julio César, que es el abuelo de César, y César está enterrando a su abuelo, y se roba como la urna con los restos de su abuelo, y deja mamando a la familia, porque no los deja a quien velar. Él se lleva porque pues a la larga es su duelo, el que siente el duelo es él. Entonces es un poco un texto que parte, no es biográfico, ya quisiera yo haber podido hacer eso, pero sí parte como de tensión de muchas fuerzas, como la pandemia, el duelo, las relaciones familiares, lo que nunca se dice y espera una situación de estas para decirse. Un poco por ahí ronda el texto. Mi escritura Declaración es un personaje que conozco de España, de Madrid. Me imaginé qué pasaría si ese personaje estuviese en Colombia y hubiese vivido una situación violenta y estaba declarando a un juez lo que había vivido. Con una persona que conozco yo, o que conocí, y de ahí surgió. Sí, alguien que estaba en un pueblo, que vivió una situación complicada, y lo está declarando al juez, a un policía o a alguien. Entonces está explicando algo que sucedió en Colombia, pero es un personaje que yo conocí en España, que intenté, me cuesta mucho al escribir coger el deje colombiano, o las expresiones colombianas. Entonces, ¿Te cuesta? Sí. Sí, claro. Porque ¿Cuántos años llevas acá? Muchos, demasiados ya. Ya debería tenerlo mucho, pero me resisto. Claro, mi imaginario está en España todavía, ¿no? Sí. Y entonces hice ese ejercicio, ¿no? Es alguien que conozco yo que habla mucho, que es muy ambiguo. ¿Y qué pasaría en esa situación? Fue casi un ejercicio más que una historia. Pero sí que está intentando contar algo que sucede, algo violento que sucedió en un pueblo de Colombia. Es más, salieron 6, pero iban a presentarse 7. Hubo finalmente un profesor que se retiró y quedaron 6. Hubiesen entrado 7 perfectamente, ¿no? Yo sí que las leí antes de tiempo y no tuve nada que decir. Me parece muy bien. Creo que la creatividad es mundial, universal, y cada uno diversa, ve las cosas, claro, de 1500 formas, y creo que eso es muy bueno. Sí, no hay que cerrarse a ver las cosas siempre desde un ángulo, ¿no? Es una de las bases, por ejemplo, de investigación. Todo es válido, hasta que se demuestre lo contrario. La bienvenida a esta franja del Salón del Libro Teatral Nuestros Libros. Y pues bueno, sabemos que tienes una investigación que has venido elaborando desde el año pasado, tal vez, gracias a una beca, ¿cierto? A una beca. El año pasado en el Salón del Libro tuvimos la oportunidad de ver algunas muestras audiovisuales de ese proceso de investigación en el cual te ayudó Cristian Ávila, y pues que ahora ya está hecho libro. Entonces pues bienvenida y arranquemos arranca contándonos de qué se trata esto. Un proceso de una beca de investigación del Caro y Cuervo del 2021 que planteé en el concurso de literatura comparada.
además del libro, o sea, además de escribir, con Cristian, que fue mi asistente y el que se encargó de lo audiovisual, hicimos 10 podcasts y hicimos un encuentro con unos expertos, digamos así, una mesa larga, pero virtual. Digamos, desde la maestría venía indagando, que pues traje los 2 libros pues también un poco para contar por qué viene, porque obviamente una investigación de esta no aparece así con la beca, sino con 10 años antes. Entonces partió realmente después de las experiencias con el maestro Santiago García, del taller de investigación, de esa forma de investigar, que también es muy particular y muy importante recordar, porque marcó una historia y marcó a muchos creadores y a muchos investigadores, una manera de investigar. Eso, pues, con la experiencia escénica, con grupos y tal, me llevó a la beca, a la maestría de literatura, y en la maestría de literatura yo dije, bueno, ¿yo qué es lo que quiero investigar allí? Y entonces apareció el libro de teatro femenino, que fue el trabajo, digamos, de maestría. Y ahora que sigue, pues dentro de esa, de estudiar en la maestría, aparecieron las otras voces, las amerindias primero y luego las afrodescendientes. Estaba viviendo en Cali en ese momento y bueno, la cultura de Cali, yo soy de Cali, la edición por eso es de una editorial caleña y de la Universidad Santiago de Cali que logro pues pasar ahí una convocatoria y logro la publicación. Entonces yo planteo la hermenéutica es cualquier interpretación, ¿sí? Es un nombre un poco raro, pero es lo mismo. Interpretar, hermenéutica es el semáforo, hermenéutica son los símbolos que interpretamos para todo, para convivir, para... ¿cierto? Pero hay una hermenéutica, a una interpretación específica, y me encontré una feminista que ya me la he encontrado en lo de las mujeres, que era la hermenéutica de la sospecha, o sea, debemos sospechar, ¿sí? Desde el feminismo pues se debe sospechar de cuál era el lugar de la mujer y tal, esa era la, bueno, ahí está en el otro libro, pero entonces sobre esto igual, ¿cómo sospechamos de cuál es ese lugar del ángulo del blanco? O sea, si sospechamos hoy de Otelo, ¿sí? Debemos sospechar de cómo era Shakespeare pronto a Otelo y a... ¿cierto? Como el gran capitán, no sé qué, o a Desdémona. Bueno, entonces lo mismo pasa aquí. ¿Cómo sospechamos? Y yo le pongo otra más, porque son otras voces y es como una hermenéutica de la escucha. Porque todos salimos a bailar cuando Beto toca en cualquier lugar y todos salimos, y todos vamos al Cauca, y todos, o sea, pero estamos escuchando esas voces desde la escena como deben ser, o no como deben ser, perdóname, pero le damos ese lugar. Entonces, bueno, ahí en la hermenéutica de la escucha, o qué tan racistas somos, o qué tan machistas somos, o qué tan xenofóbicos somos, o qué tan europeos creemos que somos. Porque ahí es donde empiezan las interpretaciones, entonces por eso, bueno, primero lo de la escucha. Y ahí aparecen unas claves de lectura, porque si soy de teatro, como ya yo hablando y todo, entonces, ¿qué es lo que busco en el teatro? En cualquiera, eso es independiente que sean negros, afroamericanos. ¿Qué es lo que yo busco cuando me siento en la escena a ver al compañero, al colega que está aquí? ¿Qué es lo que miro? El cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es lo que leo? ¿Qué lectura hago de los actores cuando están aquí? De la teoría que sea, del método que sea, de, ¿sí o no? ¿Qué leo? El cuerpo. Y en el cuerpo, ¿qué miro? La voz. Entonces yo junto, y en este caso de las voces, pues de qué estoy hablando, de un cuerpo voz amerindio o un cuerpo voz afro, pues estoy hablando de una memoria. Entonces yo, pues me invento no, planteo, esta es la clave de lectura que voy a leer estas obras, que esa es la pregunta que tú das, ¿cómo leo la obra hoy o mañana, o si es de antes o de ahora? Pues ¿dónde está ese cuerpo voz memoria? Hablo de cómo abordo toda esta gran pregunta que les digo y cómo es el lugar del mestizaje, cómo le doy vuelta a ese lugar del mestizaje, cómo de alguna manera no somos híbridos, como dijo Canclini, porque híbridos está relacionado con el burro, ¿cierto? Con la mula, la mula. Y la mula es burro con asno, con caballo. ¿Y qué pasa con la mula? No puede, es estéril. Es estéril. Entonces decir que el mestizaje es híbrido es que ninguno de nosotros hacemos un carajo. O sea, en Latinoamérica no hay nada que crear, es muy mulas. Mulas, pues, estoy exagerando, pero para ver lo grave que es que nos llamen híbridos. Te poseyó Roland Barthes. Bueno, y luego vienen los pliegues, para no hacer lo que hace la academia. Entonces, 1900 no sé qué, en la que escribió aquí, porque si pensamos en amerindios y en afro, tenemos que pensar que hay otra forma de pensamiento, ¿cierto? Como hay otra forma de pensamiento, no es lineal, no es desde que llegó Colón 1492 hasta al 2000, no, somos en espiral, porque somos desde aquí, vuélvelo, como es arriba es abajo, dicen los que saben.
y los afros pues tienen todo, por ejemplo, que es el otro punto que toco ahí, los cantos de los alabados y los fúnebres que tienen que ver con la muerte. Entonces, no, ¿cómo iba a ser categorías así de cajones? Entonces encontré los pliegues por lo del abanico. Claro. Bueno, o lo del acordeón. Los pliegues me preguntaban eso en el lanzamiento en el Fondo de Cultura Económica del Francés, que ¿por qué esa categoría? Entonces es el pliegue, ese fue, yo puedo ir y volver, ¿cierto? Cierro y abro el abanico, voy y vengo con el sonido, ¿verdad? Porque son voces. Entonces, en esos pliegues, ¿qué son? Las oralidades, o sea, que su estructura sea oral. Departamento de Nariño, Chigualos. Entra mi vida y saca, entra mi vida y saca, saca, la que te parece, saca, la que te parece, que yo de la rueda saco, que yo de la rueda saco la que a mí me pertenece, la que a mí me pertenece. No me lo comí, el limo me lo comí, la naranja hice la sopa, la naranja hice la sopa. El besito que me diste, el besito que me diste dulce, me quedo en la boca, dulce, me quedo en la boca. Entra mi vida y saca, entra mi vida y saca, saca, la que te parece, saca, la que te parece. Yo de la rueda saco, yo de la rueda saco la que a mí me pertenece, la que a mí me pertenece. A ver, en tu huerto siembre un pino, en tu huerto siembre un pino, en tu ventana una flor, en tu ventana una flor, en tu cama resplandece. Recordemos que ahí están enterrando un niño, cómo pasan de la vida y la muerte, cómo es un jolgorio, porque también acompaña, ¿sí? Entonces están todas las herramientas teatrales, desde el convivio, desde el canto, desde la improvisación del otro, desde que te invito a cantar y el niño canta, improvisa la estrofa. Bueno, tienen varias categorías, hasta la 10ª, pues. Pero entonces esas que están en el disco, quería que oyeran el disco, porque para mí fue una emoción el LP, y eso fue un lío para poderlos sacar y poderlos oír, y quién me prestaba para ponerlo, el disco, que el acetato, poderlo oír, y entonces que lo soltaran también, oírlos allá, todo fue escoger los 48, y yo decía, Dios mío, ¿qué escojo? Porque aparte de la teoría que hay de eso, pues obviamente qué teoría de cómo canta, bla, bla, pero los cantos, la imbricación que hay con el cantejondo, bueno, todo eso, claro, pero desde la visión de la teatralidad. Entonces ahí entiende uno por qué Quilele. Si usted ve eso, entonces puede interpretar a Quilele de otra manera. Ya estamos hablando de Quilele de Felipe, bueno, que usted era el Ribatrato. ¿Sí? Entonces, no solamente porque haga eso y hable de Oaxaca, sino qué es lo que pasa ahí con esa teatralidad. ¿Qué fue la teatralidad que cogieron Felipe y qué fue lo que cogió Vara Santa? No es solo cantar, Quilele. ¿Sí? ¿Qué es lo que coge y qué es lo que traspasa el cuerpo del actor para llegar, claro, bueno, aparte de la metodología y cómo trabajen, ¿sí? Es independiente, pero ¿cómo pasa, bueno, el Ribatrato que tengo a Beto aquí, pero los personajes que salen ahí, Liliana, los que a mí me tocó con Salvo, no sé, ¿qué es lo que pasaba ahí, en el convivio en ese momento? Entonces, al entender esto desde esa lectura, un poquito, bueno, y quería, bueno, contarles de ese atlas que me pareció increíble, me pareció abandonado, son unas cosas ahí grandes, unos atlas así, tienen unos mapas, ay, eso les tengo que contar ya, tienen unos mapas increíbles, no solamente son esos cantos, sino cantos de arrullos, de juegos, y entonces está la cartografía, ahí en esta zona hay tantos de arrullos, bueno, entonces digamos eso hacía como que se aterrizara en esas cartografías lineales de las que hablamos. No, pues Liliana, un placer, muchas gracias, ¿no? A ti por este nuevo regalo, por abrirnos de nuevo el espectro y permitirnos mirarnos desde otra manera y desde otro punto de vista. A ti, Hernando, por presentarme, por esta conversación tan agradable. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Y bueno, decirles que está, para decirles dónde está, sí. Está en la editorial, porque ese es editorial, es El Silencio y la editorial. Aquí en Bogotá está en el Fondo de Cultura Económica, y lo pueden, en la página de la editorial lo pueden conseguir como ebook también, y sí, y por Amazon
por ambos, pero es que la editora no vino. Dramaturgas al Colegio nace en el año 2021 gracias a una beca de creación teatral y circense que se llama Mujeres y sus Territorios del Ministerio de Cultura, y nos permitió como llevar a cabo el proyecto. Entonces, el proyecto en principio tenía como 3 objetivos grandes que yo quería abordar, y el primero era justamente reunir autoras, reunir escritoras. Esta idea viene desde mucho atrás, desde el 2020, que nos reuníamos con el maestro Camilo Casadiego y hablábamos todo el tiempo de su circuito, y yo empecé como a tomarle el pelo y a decirle todo el tiempo que le iba a montar la competencia con la circuita. Iba a ser una cosa solo para chicas y que fueran solo creadoras escénicas. Y luego se consolidó y se llevó a cabo durante pandemia en el 2020 el primer encuentro latinoamericano de dramaturgas y directoras, que reunió a 23 mujeres de 5 países. En ellas, ahí también participó Caro. Tuvimos talleres, tuvimos conversatorios, sesiones maestras, tuvimos lecturas dramáticas, y de ahí nació como el primer intento del libro, que salió también bien bonito, que se llamó Dramaturgia en clave femenina, ¿cómo se llama? Antología de Teatro Breve Latinoamericano, que reunió a 13 de las autoras que estuvieron en el encuentro. Digamos que esa también fue como nuestra manera de agradecerles de su participación y como de confiar en ese proyecto. Y ya en el 2021 yo me animo sola a convocar a estas mujeres tan talentosas, de las cuales yo me siento así como súper orgullosa, pero además como que siempre siento que soy la re chiquita aquí en este parche de escritoras. Y les propuse esta idea que titulamos Dramaturgas al Colegio, porque digamos que el ítem también más importante del proyecto era que, y que además fue un reto para todas, era que el público objetivo iban a ser estudiantes de colegios distritales de Bogotá. Aquí, en este conversatorio, se dio una cosa muy particular, y es que la obra toca un tema de género. Entonces hay un niño, que es el personaje principal, y él se va a ir a su escuela el primer día de escuela con una falda rosada, pero sus amigos imaginarios están muy angustiados de que si él se vaya consiga amigos de verdad y los olvide. Entonces, digamos que estaban como las dos cosas, los amigos imaginarios y el tema de género. Y a los chicos del colegio les interesó, además teníamos sextos y séptimos, les interesó y se engancharon un montón con el asunto del género. A mí el tema de la revolución me encanta, y yo dije con los adolescentes, vamos a jugar a hacer una revolución completa y voy a poner en rebeldía a todo el mundo. Y sí me sorprendió un montón, pues que digamos que las mayores críticas de los chicos eran pues alrededor de que les parecía una cosa como absurda e imposible. Irreal. Que con juntarse ellos pudiesen cambiar algo. Sí. A pesar de que esto y estamos hablando de pelados de 2021, décimo, ¿no? 2021, o sea, que fue toda esta revolución y que la ciudad se paró y pero que todo además estaba sucediendo, ¿no? Era Sí. durante este tiempo, porque yo me acuerdo que pasamos como diciembre y todavía... Sí, y fue bien extraño para mí porque lo que pasa es que, claro, creo que, digamos, justamente estaba sucediendo que habían arrestado a un montón de pelados, pues que habían aparecido muchos muertos. Y entonces para mí fue muy impactante ver a pelados entre los 13 y los 16 años que, pues, que no creían que tuviesen futuro más allá del que ya estaba demarcado, ¿no? Para ellos. Y pues eso me pareció muy angustiante y muy triste, pero al mismo tiempo fue bien particular porque después de la charla los que fueron más críticos al final se me acercaron a preguntarme si yo realmente creía que era posible ese asunto. Y se acercaron muy animados y muy entusiasmados, digamos, después de haber estado como en una postura, sí, muy... ¿Escéptica? Sí, muy escéptica, sí, creo que esa es la palabra, muy escéptica alrededor de sus posibilidades de diferenciar su futuro, ¿no? Entonces, pues, digamos que ahí mi sensación fue un poco agridulce porque dije,
pues estos chinos parecen estar completamente desesperanzados, como ya condenados a un destino, pero al mismo tiempo, en la medida en que se les metió la pullita de que es posible, aunque parezca ingenuo, como que les atrae la posibilidad, ¿no? Finalmente. Entonces, pues a mí me interesaba un montón que los chicos se sentaran a investigar un poco de qué estaba hablando la obra, y a mí me sorprendió un montón. Es que creo que a veces minimizamos un montón como a este público infantil adolescente, ¿no? Como que asumimos que ellos tienen muy pocas herramientas y no tienen como una capacidad de digerir un montón de cosas, y a mí en cambio en el conversatorio lo que me sorprendió es que pese a la desesperanza absoluta eran pelados sumamente críticos, que igual tenían referentes, que igual digamos se veía que estaban investigando y que estaban interesados como en la realidad nacional, porque no era una apatía como simplemente no me interesa, sino pues realmente tenían un universo alrededor de eso. Entonces no podemos pensar que como no nos tocó, no pasó, porque hace parte pues de la historia, y me cuestionaron mucho eso. Pero si ellos no se daban cuenta, entonces yo ¿por qué tenía que mencionarles algo así? Y yo les dije ¿por qué? Sí, como claro, pues tiene todo el sentido. Y también que porque esos juegos están bobos. Y les dije, la golosa. Sí, pues justamente porque ustedes están creciendo con otros juegos, y había otros juegos, había otros niños antes de ustedes, lo cual les costaba un montón. Entonces yo dije, no, la recagué. Porque yo dije, no les gustó mi texto, y había un niño, la profe los hacía, para preguntar, los hizo parar y los hacía ir hasta la cámara, entonces llegaban a estar como en ese plano gran angular, y se paró un niño y me dijo, pues a mí sí me gustó ese texto, pero así todo bravo, a mí sí me gustó esa historia, y empezó a decir por qué le había gustado, por qué opinaba de la guerra, y porque él sentía que la tecnología les había robado los juegos de los niños. Entonces me pareció impresionante el chico, y ahí se armó como un debate, ¿no? Sí, ahí. Y pues sí, pues yo los escuché sobre todo porque uno siente como que si se hubiera equivocado. Porque además cuestionaban mucho lo colectivo, ¿no? Porque la golosa es de jugar varios. Entonces ellos, pero es que teniendo el celular, ¿uno para qué necesita más? O sea, yo me puedo conectar con alguien de no sé dónde y estar ahí jugando. Entonces como que como que les costaba un poco. A la primera pregunta de si tuvimos una retroalimentación con los docentes respecto a la salud mental de los chicos, no tanto, pero sí tuvimos varias solicitudes que finalmente no hemos logrado no logramos concretar para pedir talleres de dramaturgia en los colegios, porque los chicos sí quedaron con la intención de escribir y sí querían ahondar en el tema. Entonces, también porque creo que todos los textos y en todos los conversatorios se dio que se sentían identificados desde algún punto, así fuera un personaje, fuera la historia, fuera el tema, ellos se sentían como identificados y decían, ok, yo también puedo escribir una historia. Entonces, varios profes nos preguntaron que cómo podríamos hacer los talleres de dramaturgia, y bueno, eso finalmente no lo logré consolidar. No lo hemos logrado. No lo hemos logrado consolidar, pero lo vamos a consolidar. Eso. Y respecto a la salud mental, para hablar un poco del texto que escribí para la antología, Los monstruos pasaron de moda, también yo quería abordar como con mis estudiantes, estaba preguntándome en ese momento qué les asusta. Y claro, uno piensa en que, digamos, a mí que me asustaba, ahora yo soy de pueblo, ¿sí? Soy de otro ambiente, otro contexto, a mí me asustaba la pata sola, la madre monte, la mano peluda, ¿sí? Lo de antes. Oh. Los niños de antes. Los monstruos de antes. Y con mis estudiantes, entonces mis estudiantes me decían, profe, es que a mí me aterra subirme a un taxi y no volver a aparecer. A mí me aterra salir de mi casa y no regresar nunca. A mí me aterra que un día me despierte un bombazo o estar en medio de la guerra. O sea, nada que ver con la pata sola. O sea, sí. Además, es una cosa que no les asusta, no les genera miedo, les genera risa, les genera otro tipo de cosas. Que además, magia, ¿no?
Claro, que además ellos tienen los referentes cinematográficos, ¿no? Más terroríficos que la patasola, que sí. Pero encontrar que ahora los miedos también son distintos, ¿no? Me generó como el tema del texto. Y en el encuentro con los estudiantes se dio el tema también de los miedos a las redes sociales, al bullying, al matoneo, digamos, a otro tipo de cosas que a ellos les pulsa mucho más, ¿no? Entonces hay una historia de piratas ahí, que no, es que acá hay piratas en el río, y media hora después, ¡pah! Una gente allá dice, son piratas, tenemos que escondernos. Y nos mete por allá en unas ramas y estamos un par de minutos ahí escondidos porque pasaron los piratas de río. Después llegamos al pueblo de las brujas. La historia nos dicen, bueno, vamos a entrar. Les van a ofrecer tinto. Cuando les ofrezcan el tinto, mírense en el reflejo. Si no aparecen en el reflejo, el tinto está bruja. Pues claro, llegamos, tinto. Bueno, nos dan el tinto, pues no, apenas nos dan todos. No me veo. No, pues no, rico el tinto y todo. Nosotros presentamos el libro Tres Fictorias, que es un proyecto teatral de ficción histórica. El resultado del trabajo que se desarrolló principalmente en la Sala Vargas Tejada, fundada en el año 14, ahí en el centro de Bogotá, en la 19, y que hoy tiene su sede en el barrio Egipto de la localidad de La Candelaria, como decía William ahora. Nosotros estamos en la calle 11106. Este libro recoge los resultados del taller de dramaturgia fictórica de la Vargas Tejada. Ese taller, pues ya lo vamos a presentar con el mono, ha generado un montón de dramaturgia, un montón de teatro y una serie de conceptos que nosotros acunamos y los protegemos porque son importantes a nuestro modo de ver. La fictoria, principalmente, que es la unión de ficción e historia, específicamente en el campo del teatro. La llamamos una colección de fictoria. La ficción que apuntala la historia en las fuertes emociones de la escena no pretende enseñar historia. Trata de vincular al espectador por el furor de la risa o la fuerza de la rabia con su origen en un agitado magma social que lo determina. Referir la historia desde el teatro es hacer la carne trémula, sueño apasionado, tal vez convertirla en memoria. El concepto de teatro fictórico no se encierra en la mención escénica de nombres y fechas, ni en la representación de sucesos históricos. Su finalidad no es la celebración de la estrecha memoria oficial. Cuando hablamos del taller de dramaturgia en el 2014, hay una historia que yo no sé si les gusta a Camilo, pero yo siempre me la he hecho. Porque yo le digo a Camilo que el taller de dramaturgia o la obra El Hijo de las Dagas nació de un fracaso. Que es una obra tuya. Sí, que es la obra que está acá, que es El Hijo de las Dagas. Llegó ese día. Imprimimos folletos, esta es la bibliografía, lecturas. Llegó, ¿a qué hora fue que dije? ¿4 o 5? 4 a 5. Las 4. Listo, van a entrar. Es que está lloviendo, se transporta. 4:30. No, pues esperemos un poquito más. 5. ¿Y qué hacemos? No, pues no hay afán, echemos un tinto. 6. No llegó nadie. Pues no, yo creo que en la noche dijimos no.
Pues vamos, no llegó nadie. Ya no llegó. Sí. Yo creo que ya no llegó nadie. Eso del lunes. Yo creo que no llegó nadie. Y en esas fue como, no, pues yo voy a escribir mi propia obra. Vamos a escribir nuestras obras. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues ahí hicimos, esa noche comenzamos como a conspirar, es una palabra que utilizamos mucho, sobre todo porque Vargas Tejada fue un poeta conspirador. Entonces aunamos como ese símbolo conceptual para tramarnos ideas con el otro. No conspiramos para mal, conspiramos para bien, aunque sabemos que hacer teatro aquí ha sido de guerreros, ¿no? Y en eso, pues bueno, dijimos, vamos a escribir 4 obras. Una yo, una el maestro Camilo, una el compañero Germán Betancourt y otra Michel Manchego. 4 obras que iban a empezar. Les voy a poner un ejemplo. Una en enero. Y nos vamos a reunir todos los miércoles. Y la otra va a empezar en marzo. Y la otra en abril. Así, cada mes íbamos a empezar un proceso. Y nosotros lo llamamos taller. Un taller. Meter la obra en taller es empezar un taller. O sea, esta fue un sobreviviente de ello, junto con otra obra que le llamamos cariñosamente The House of Animal, que es la casa de los animales. Es escrita por Michel Manchego y la historia la cuentan animalitos de granja. Está en proceso de escritura desde el 2015. Ahí va. Sin embargo, esta obra, que es El hijo de las dagas, nace como ese fracaso. Yo digo acá, no, pues nació un fracaso muy bonito. Porque si no pasa eso, yo no sé si esa obra se escribe. Entonces ahí tuvo todo el proceso que le apostamos, el cancaneo. Cancaneo es una metodología que el maestro ha desarrollado. Yo entré a la SAP en 2011 y desde ahí la conozco. Creo que muchos que han pasado por el maestro Camilo conocen cuál es el lado a explicar. Entonces, de ahí nace como el origen del taller y el origen de la obra, que es El hijo de las dagas. Una obra que se reescribe en escena. Es decir, se estrenó. La obra está en un proceso como en un 70-80%, sabíamos que todavía le faltaba. Y dijimos, no, vamos a probarla en escena entonces. Entonces armamos un combo dijimos, bueno, quien escribe no dirige, vamos a hacer un ejercicio que otro dirija. Entonces ahí está un compañero, Germán Betancourt, dijo, bueno, yo me arriesgo a dirigir. Claro, y yo pues, la primera obra, qué cariño le cojo yo a Germán. Yo hágale lo que quiera, yo le escribo, usted me dice. Entonces él cogió un equipo que también era parte de, en ese momento que estamos conformando, ¿no? Amigos ahí del taller. Y se fue a la escena con la obra. Hay una escena que es la de Clory, que se reescribió toda en escena. Vaya en una esquina, escríbame unas palabritas que necesito para esta escena, véala. Y uno iba allá en la esquinita, echando allá bolígrafo, toma Germán. Y era muy bonito el que decía, listo, los autores, vean, probémosla. Uy, funciona, no funciona, por aquí. Y fue algo muy bonito. Digamos que de ahí sale la primera versión. Entonces esto termina siendo casi que una dramaturgia conjunta, porque ellos son los que terminan puliendo el texto con las ideas de ellos. Yo lo que hago es como una esponja. Y esa es como la historia. Y se estrena en el 2015, se reestrena en el 2018 y muere en la pandemia. Es una muerte simbólica. Había piratas por el río Magdalena, lo bajaron a Elbers en una isla y se les llevaron todos, lo dejaron ahí botado. Iba subiendo otra gente y pidió que volvieran, y entonces volvieron y llegó una canoa nomás con un solo boga, que se llama Juvenal. Y la obra es la historia entre Juvenal y Elbers, que es yo la dirigí, la puse en escena, y para mí es una obra sobre la desconfianza, o la confianza. La desconfianza es lo que, digamos, detiene a este país. A mí me parece que ahí Camilo la puso clarita
Y es una bella obra, eso es lo que más se ha vendido en la obra. Una bella obra. La otra obra, si me permite, hermano, por favor, es Canto con Grillos. Canto con Grillos es la más vieja de todas, está de últimas, porque es más un testimonio. Esa obra la escribí yo en el año 97, cuando descubrí un fragmento de la historia del país perfectamente escondido a los ojos de las jóvenes generaciones, yo creo que de las generaciones del siglo XX en general. Muy escasos comentarios hay. Por ejemplo, Petro ha hecho varios comentarios en torno a la rebelión de los artesanos, no nuestro podcast ni esta obra, pero sí su conocimiento de la historia de José María Melo, un general bolivariano, chaparraluno como Claudia Patricia, al cual se le niega, digamos, estar en la Galería de Presidentes de Colombia, porque era, además de sambo, era que finalmente no importa, porque hay presidentes zambos, incluso mulatos. Lo que importa es que era contestatario y había apoyado a los sectores artesanales de Bogotá. ¿Cómo está? Bien. El libro se vende en la tienda teatral. Ya hablamos de tienda. La cuña muy bien, gracias. La cuña ahí. Y José María Melo y la revolución artesanal del año 54. Y entonces cuando yo me encontré con eso, quedé sorprendido y aterrado. Entonces me puse y escribí Canto con Grillos. Es el antecedente de lo que hoy llamamos Ficstoria y que hacemos en Casa de Fu como teatro cercano, con absoluta autonomía. Ya no hablamos ni siquiera de independencia. Nosotros dependemos de un montón de cosas, pero queremos autonomía, y principalmente autonomía conceptual, para hacer el teatro que creemos que vale la pena hacer y decir lo que se nos da la gana decir. Así es. Y en relación con nuestro público, para que el público nos entienda, y no para descrestarlo, sino para tener un diálogo cercano con ellos, sobre referentes como los artesanos del 19 que nadie conoce, pero que todo el mundo se sorprende y empieza a preguntar, o más conocidos como Caldas, porque es que este libro lo que recoge es un proyecto de teatro fictórico. Yo no creo que recoja unas obras. Claro, las sustancias son las obras, pero lo que recoge es un proyecto fictórico en el cual hay un montón de gente comprometida que le ha metido ganas, gusto, placer, y que ha escrito y ha hecho teatro en torno a esto. Este lo hicimos gracias al apoyo de IDARTES, lo incluimos en esta línea que es de memoria, ¿no? De construcción de memoria, obra por obra, año por año, reparto. ¿Qué actor participó? ¿Cuáles eran los actores del Teatro El Búho? Entonces, claro, está la obra y están los actores, ¿no? Pero entre 200 años, ¿no? ¿Cuáles eran los actores de tu grupo? ¿Quién representó esas obras? Para los documentaristas, ¿no? Investigadores que haya en esa época, entre 200 años, eso les va a ser muy útil. Este librito que de pronto lo encuentren por ahí todo feíto y viejito, de pronto les va a servir, claro. Les va a ser útil, ¿no? Entonces aquí tenemos cronología puesta en escena, ¿no? Entonces tomamos siempre el nombre de la obra, el año, las fechas. Hay que ser fecheros, ¿no? Ponerle fecha a las cosas, como el día que uno de casa, fecha, el día del cumpleaños, para que no se olvide, ¿no? Las fechas. Y lo mismo un comentario de la obra, que eso ayuda un poco a ubicarla, ¿no? Como los introitos de las obras, las presentaciones que a mí me parecen fundamentales. Y el reparto. Es decir, aquí por ejemplo La Noche del Matador, dice Matador Carlos Prieto. Carlos Prieto. Ah, claro, egresado de la SAP, ¿no? Entonces ya empieza uno a ubicarlos. Y darles crédito. Yo pienso que hemos perdido eso precisamente por el programa de mano, ¿no?
que no se sabe quién hizo las luces, no haya un señor que se sienta allá y hace las luces. Me parece que ese reconocimiento es necesario, ¿no? El anterior tomo pues tiene la recogida de las anteriores dramaturgias. Los 20 primeros años. Sí, los 20 primeros años. Entonces a mí me parece muy interesante como hablar de estas clases de dramaturgias que tiene Quimera, porque no es una sola, sino que trabaja diferentes. Veo, por ejemplo, Fernando, que es uno de los escritores que más trabaja allí, está muy interesado, por ejemplo, por los temas históricos, ¿no? Entonces él toma, por ejemplo, los desplazados, ¿no? En Errantes, en El Umbral, que trabajó el narcoterrorismo, sobre lo de las carros bombas. Los carros bombas, trabaja esta otra de la que acabas de nombrar, de ausencias, ¿no? Sobre los desaparecidos. Entonces, Fernando, digamos que una de sus vertientes es que se interesa mucho por lo histórico y cómo transformar esto histórico en dramaturgia. Entonces, él trabaja como hace una dramaturgia obviamente de autor, ¿no? Que es una de las dramaturgias que trabajamos allí. Hay otra que estamos interesados mucho también en la adaptación, que ya lo habló un poco Jorge, ¿no? Entonces, otro de los ejercicios a nivel de dramaturgia que hacemos es adaptación de literatura, de algunos autores que nos interesan, como Franco, por ejemplo, y se hace ese trabajo de adaptación que a veces es a varias manos o a veces lo coge como un líder y lo ponemos, digamos, hacemos el trabajo en escena como tal, ¿no? Y está como principal, diría yo, que la más gruesa vertiente es la dramaturgia colectiva, ¿no? O el trabajo de creación colectiva. Y dentro de ese trabajo de creación colectiva tenemos también diferentes formas de abordarlo, ¿no? Una que es la escritura de escenario, ¿no? Escribimos desde la escena, nos planteamos unos interrogantes, o unas temáticas, o algunas inquietudes que tengamos en este momento, por ejemplo, lo de Aquiles o Mancuspias, y las ponemos a apostar ahí en escena qué sucede con ellas, ¿no? Y a partir de allí pues se van recogiendo improvisaciones y se va creando. También hay otra forma de crear, digamos, que tenemos, que fue la última que implementamos en Aquiles, y es que no solamente está la apuesta por la indagación de la temática como tal, sino que se encarga alguien se da la idea general, no queremos hacer, no sé, unas escenas sobre la vida de la familia, otras no sé, de los sucesos que acontecieron de los golpes del M-19, y bueno, fulanito, usted escribe. En este caso nos tocó escribir a tres de nosotros, y esa es como otra forma también que hemos encontrado de hacer este trabajo, digamos, de creación colectiva. Y en relación a la dramaturgia, a mí también me parece interesante el trabajo de Quimera en cuanto al laboratorio, ¿no? Al laboratorio, porque nosotros siempre nos ponemos a pensar como en una investigación que queremos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo sobre los Faustos, que nos estábamos trabajando la idea de los Faustos, que no era un solo Fausto, ¿no? Porque cogemos como 5 Faustos, ¿no? Estaba Marlowe, estaba Goethe, estaba el de Ciruela, estaba Valery, exacto. Bueno, Pessoa también, mira, aquí está uno de los compañeros de Quimera. El diablo menor. No, el Fausto menor. Y cómo íbamos trabajando sobre todos estos textos y trabajando poco a poco qué era lo que queríamos sacar de cada uno de ellos, ¿no? Y la poética también, que era muy diferente todos, súper diferente, la escritura, la poesía, las imágenes, o sea, era un mundo gigantesco. Pues es que es difícil de decir, ¿no? Es muy difícil decir qué va a pasar en el futuro, ¿no? Porque no somos como no tenemos como esa visión, pero sí pienso yo que algo importante y no va a perderse es que nosotros como seres humanos siempre queremos hablar de lo que nos afecta, y en este momento nos afecta, por ejemplo, sucesos históricos, ¿no? Estamos muy pegados, o muchas de la dramaturgia que se está escribiendo actualmente tiene que ver con sucesos históricos, ¿no? Aquí
maestro acaba de hablar de su trabajo, por ejemplo, ¿sí? Pero también hay otras inquietudes, o sea, no solamente hay una visión, hay otras inquietudes, hay gente que está escribiendo cosas de nivel poético muy interesantes, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ver con lo histórico. Entonces yo pienso que no hay una sola dramaturgia pensando en el teatro colombiano, sino que hay muchas dramaturgias, ¿no? Y hay muchas maneras también de escribir y de abordar no solo la historia, sino las inquietudes propias que se tengan. Entonces, en ese sentido creo que a nivel dramatúrgico yo creo que va a crecer muchísimo más que actualmente en comparación a hace 10, 20 años. O sea, tenemos muchos más dramaturgos, la gente está escribiendo, hay muchos talleres de dramaturgia, o sea, que ahora sí podemos decir que hay una dramaturgia colombiana. Haciendo este ejercicio, hacíamos hoy la cuenta en el transcurso de la tarde, más o menos en estas 5 versiones han pasado posiblemente hasta este número 70 publicaciones, todas recientes. No hablamos de 70 publicaciones en 3 decenios ni en 4, sino tan solo en 4 años realmente. Entonces creo que eso es muchos libros que vienen, que nacen anualmente en nuestro sector, que circulan, que registran nuestro teatro, no solamente desde la dramaturgia, sino también investigaciones, ensayos, biografías, fotografías, recuerdos, reflexiones, bitácoras, y creo que eso vale la pena seguirlo. Sí, aunque a veces cueste, porque hay momentos en donde presentamos los libros, en donde están los autores, el libro, y Nicolás, que es nuestro compañero que nos ha estado acompañando en esta tanda en la parte técnica, pero decimos, bueno, vamos a seguir en la tarea de que siga habiendo este espacio para seguir hablando de ellos, porque están los libros, pero también entendemos que para que aparezca un libro hay una historia detrás. Y estas historias que hay detrás, sobre todo de los libros que tienen que ver con el arte escénico, son historias construidas con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, y eso es un poco este espacio para hablar de ellos. Entonces, en este momento llega, como siempre nos han acompañado, una de las publicaciones de la Gerencia de Arte Dramático de Lidartes, en este caso la publicación Teatro en Estudio de Dramaturgia Ganadores 2020. Hay 2 estrellas, pero hace falta la tercera. Sí, ya. Ah, bueno, la tercera. Entonces, Maribel de la Gerencia de Arte Dramático, Eva Díaz de la Gerencia de Arte Dramático, este es su espacio, y autores, felicitaciones y bienvenidos. Muchas gracias, Luis. Bueno, gracias también a este espacio que de verdad es importante para todas las personas que están realizando obra relacionada con el arte dramático. Es un espacio de circulación, de promoción, que invita a estudiantes, a profesionales, académicos, a seguir consumiendo esto, pues que a lo que se han dedicado. En esta ocasión, precisamente la Gerencia de Arte Dramático del Instituto Distrital de las Artes pues quiere invitarlos a conocer este importante libro. Este es el lanzamiento de un nuevo tomo, el año 2020, de la colección Teatro en Estudio, que hace parte precisamente del Premio de Dramaturgia que año tras año llevamos en el programa distrital de estímulos. Voy a invitar a Eva Lucía Díaz, quien es la gerente precisamente de Arte Dramático de Lidartes, para que sea ella, pero ahorita si quieres toma asiento para que no te quedes ahí. Para que sea ella quien haga como este contexto general de lo que es el premio. Buenas noches para todas y para todos. Realmente este es un espacio muy importante para nosotros como gerencia, es muy importante para el sector también del arte dramático en la ciudad. Primero que todo, pues agradecer al Salón del Libro Teatral por abrirnos año a año la posibilidad de hacer el lanzamiento de esta publicación que es tan emblemática en este espacio, en el Salón del Libro Teatral, pues que es el sitio más propicio para poder hacerlo. Para nosotros realmente es muy importante, gracias William, y pues a Kiosco que también gesta este espacio, ¿no? Entonces, contarles pues un poco rápidamente que el Premio de Dramaturgia Teatro en Estudio
año a año es uno de los premios más emblemáticos que tiene la Gerencia de Arte Dramático. Lleva más de 10 años también y es muy grato encontrar año a año a los dramaturgos que se han ganado este premio. Sí, aquí está el maestro Javier Gámez, Felipe Botero, María Adelaida. Mejor dicho, es muy importante ver cómo el sector se apoya, cómo el sector viene desarrollando estas nuevas dramaturgias y cómo encontramos también estas dramaturgias emergentes y en estos autores pues que año a año participan y tienen la posibilidad de tener su publicación, pero además cómo estas publicaciones se convierten en la base de las nuevas creaciones del teatro bogotano. Pues Kina Arévalo, bienvenida, actriz, dramaturga, magíster en escrituras creativas, bienvenida a este espacio, felicitaciones, ocupó el primer puesto precisamente del premio de dramaturgia del año 2020. Gracias. Julián Peña, bienvenido también, segundo puesto precisamente de este espacio, del premio de dramaturgia, guionista, director, dramaturgo. Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Y bueno, el tercer puesto también es de Jenny Agudelo, quien no nos acompaña, está en Buenos Aires, pero les envía muchos saludos. ¿Qué les dijo a propósito? La obra se escribió hace como 3 años, 4 años más o menos. Era un proceso de la tesis de maestría de la Universidad Nacional y bueno, nada, tiene como la estructura más o menos como de un policíaco, porque es sobre un fotógrafo en los años 80 que se dedica a revelar rollos análogos de contenido explícito y en uno de los rollos encuentra una fotografía de quien él dice que es la hija que se le ha perdido hace unos años. Entonces se da a la tarea de buscarla, pues de encontrar a los clientes, porque él no tiene contacto directo con los clientes, para a través de ellos dar con el paradero de su hija. Julián, por su parte, nos entrega un texto más relacionado con un poco más cómico, ¿no, Julián? Ese es el género al que Kim un poquito los lleva hacia la novela negra, pero tú nos traes también un humor negro, un poco, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Me gusta pensar que es como una comedia oscura, más que como una comedia negra, ¿sí? Porque digamos que en el proceso de creación apelé mucho como a las intenciones ocultas de cada personaje, como a su oscuridad, a sus bajas pasiones. Y pues nada, el proceso realmente empieza en el 2019 con Fabio Rubiano, en un taller que él dictaba que se llamaba Teatro en Contra. Y a partir de un ejercicio detonante que nos pone de crear pues una primera escena, creo que era como partir de una noticia o algo así. No me acuerdo cuál era el ejercicio, pero yo aquí inventando. Crecí en un barrio que quedaba como a las afueras de la ciudad, pero digamos no hacia el sur, sino Castilla, y esos eran puros potreros. Cerca vivía mi abuela y eso se fue llenando ya dejaron de ser fincas, se empezó a llenar de gente, y a partir como de esa idea de esos barrios que empiezan como a ser habitados como por extranjeros, pues creo como este universo de una carnicera que está resistiendo en un barrio, que está tratando de mantener sus tradiciones por un grupo de gente que son como los primeros hombres que estuvieron ahí, y que tienen como mucho rechazo a esta gente que está llegando, en especial de un personaje que hace parte de las primeras personas del barrio, que es un comerciante que tiene como muchas ideas que todas fracasan porque igual el man es un poco torcido, y
Y pues nada, como que a la gente del barrio no le gusta este personaje porque siempre está buscando cómo hacer negocios que peguen y venga la gente y ocupe más el barrio. Entonces pues es como una historia de amor entre esa carnicera y este comerciante, y un barrio que está observando como siempre visitando la carnicería y indagando, y como pues estas cuestiones que pues yo crecí en un barrio donde había carnicería con latas de pieltre, con las lenguas ahí, con el aguasangre y toda esta vuelta, y donde se charlaba pues como que era también como el periódico, ¿no?, del barrio, ¿no? Como uno iba a comprar la carne, bueno, yo siendo un niño, y pues mi mamá echaba chisme con la carnicera, con el carnicero, con el panadero, y uno ahí pues también se iba enterando, ¿no? Entonces sí, es como un universo barrial, Sí, sí. del barrio popular bogotano. Sí. Bueno, no hemos dicho, tu texto se llama Manual de Manipulación de Carnes. El texto además nos cuenta un poco cómo se desangra un marrano y cómo se despescueza también. Claro, realmente el nombre se lo pongo por un libro que me regaló Fabio, que era un librito de carnicería como de los 70s, escrito por un argentino, que él te enseñaba ahí sobre los tipos de carne que había, cómo se hacían los cortes, cómo se debía hacer para desangrar bien un animal. Y entonces leyendo ese texto también pude como organizar la estructura dramática de la obra. Entonces, felicitaciones, merecidos estos premios y muchas gracias por estas letras. Gracias. No, a ustedes muchas gracias y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Fueron 14 franjas donde estuvimos hablando sobre 14 proyectos muy nutridos, muy bonitos. Gracias por acompañarnos, felicitaciones de nuevo. Gracias. Nos vemos el próximo año por acá y antes en las salas de teatro, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Buenas noches.